aceptamos o acompañamos nuestro duelo. Podría ser muy interesante en realidad comenzar a cambiar esta forma de ver, ¿no? Como si estuviéramos despidiendo, nunca más vamos a poder sentir a esa persona dentro de nuestra vida. Lo que me lleva a preguntarme, ¿hay vida después de la muerte? O sea, cuestionar un poco lo que nosotros tenemos actualmente como concepto de muerte. ¿Lo normal es morir? ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay vida después de la muerte? Estas preguntas tienen que ver ahora con la parte un poco de suicidio, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Lo normal es morir de ancianos? ¿Ustedes qué creen? La segunda pregunta, ¿lo normal es morir de ancianos? Lo escuché hace un año. Un par de psicólogos estaban conversando, yo estaba escuchando y decía, ¿no? Uno le decía al otro, ¿te has dado cuenta que hoy en día no podemos tener o sea, no podemos despedirnos con normalidad de nuestras personas, ¿no? De las personas que se han ido ya por esta pandemia, ¿no? No podemos despedirnos con normalidad, ¿no? Qué pena, ¿no? Dice la persona. Qué pena porque esto ya no es normal, ¿no? Lo normal es, es morir cuando ya nos hayamos quedado sin energía prácticamente, ¿no? Y el otro psicólogo mencionó, lo normal es morir. A veces, tal vez se pueda malinterpretar esta idea de morir como algo, o sea, conllevamos la vida como algo que nunca sucederá, ¿no? Nos alejamos. Y lo reconozco porque evidentemente en algún momento cuando he sido más joven he tomado pues acciones más riesgosas, ¿no? De repente, por ejemplo, me lesioné la rodilla pensando de que nunca me iba a pasar algo, ¿no? Entonces, a veces no tomamos en cuenta cosas tan importantes como hablar sobre la muerte. Otto dice, bueno, Carlos dice, pienso que lo normal es morir de ancianos. Otto dice, hasta ahora no hay certeza, ¿no? Me imagino que despida después de la muerte. Sería interesante ya que no creo que nadie le gustaría ver llorar a sus familiares por su pérdida. Yo creo que sí hay vida después de la muerte. Creo que hay una idea muy esperanzadora al creer, muy interesante, al creer en la vida después de la muerte. Esas preguntas no son para responder, ojo, cuestiones así muy filosóficas, si es que hay o no. Creo que no podemos todavía, no hay nadie que haya vuelto de la muerte como para poder decirlo. Pero estas preguntas me llevan tal vez a cuestionar o a medir un poco qué tanto hablamos sobre la muerte. Y lo curioso es que cuando me dedico a trabajar con personas que están en un duelo o que están con un proceso de suicidio o están con un proceso de duelo y suicidio a la vez, que se hace más complejo, a veces o muchas veces las personas llegan con conocimiento cero, ¿no? No lo hablan, pareciera como si fuera una cosa tabú, no, es mejor no hablarlo. O en uno de los comentarios como mencionan, ¿no? Es más esperanzador hablar de que sí lo hay y ahí simplemente llega a la conclusión. No lo hablamos más, ¿no? Entonces ahí queda. Lo curioso es que en mi caso, mi familia, mi mamá, por ejemplo, siempre me habló sobre la muerte, ¿no? Me decía, acompáñame, vamos al velorio. Bueno, para los japoneses es un tema bastante importante. Íbamos y nos parábamos al frente del ataúd y rezábamos. Mi mamá me decía, míralo, conócelo. De repente ni lo conocía, ¿no? Pero era una parte, y ritualísticamente, eso era una parte muy importante para mi mamá, o es una parte muy importante para mi mamá.
¿no? Hablábamos sobre la muerte, hablábamos cómo ella había vivenciado la muerte de sus familiares, y lo curioso es que ella no mencionaba cómo es que se sentía, pero sí cómo continuaba actuando, qué es lo que quería hacer. Tal vez por ahí me dio una idea de cómo usarla de ejemplo para continuar trabajando con las personas, ¿no? Porque a veces puede ser un tema bastante, ¿cómo se dice? Bastante delicado de hablar, ¿no? No es fácil, definitivamente. Y sobre todo cuando estamos hablando sobre suicidio, porque definitivamente tener la carga y la responsabilidad de eso es bastante para un psicólogo también. Dice Renata, creo que pensar que hay vida después de la muerte nos brinda un consuelo, cuando perdemos a un ser querido, y dice Carlos, pienso que al pensar que hay vida después de la muerte es un consuelo para no ver la muerte ser el fin de la vida. Ajá. José, ¿quieres Sí, comentar? sí, disculpa que te interrumpa. Me has hecho acordar, hace no mucho, un narrador deportivo que tuvo cáncer al colon, pidió, ¿no?, que el día que él muera hicieran fiesta, y fueron en un yate, derramaron sus cenizas y pusieron la salsa que más le gustaba. O sea, acá en Perú hubo eso. Por otro Genial. lado, la otra referencia de la muerte, ¿no? La idea judeo-cristiana de que después de este mundo hay uno mejor. Y es más, en un programa televisivo que era de dinosaurios, la abuelita muere, regresa al mundo terrenal y comienza a contar lo maravilloso que era el otro mundo. Y la gente comenzó a suicidarse. Oh, Dios. Curioso que lo menciones, porque es una pregunta importantísima. Bueno, eso ya lo conversaron de repente en la ponencia de suicidio, porque es una de las razones que podría considerarse como riesgo, digamos, ¿no? ¿Estás pensando en que la otra vida pueda ser mejor? Hay que tener cuidado. Es complejo. Por el momento, en ese momento, es un poquito complejo. Tal vez lo que quiero mencionarles es que desde ya nosotros tenemos una idea general de lo que es el duelo. Definitivamente hay una reacción, como dice acá, perdón. Hay un proceso de readaptación emocional, ¿no? A un nuevo contexto. Y antes dice, ¿no? Sería un proceso de adaptación emocional que sigue luego de una pérdida significativa de un ser querido. Eso es lo importante como base, para tenernos todos en una misma línea, ¿no? Luego vienen estas preguntas que son para más o menos, para mí al menos medir de cuánto hablamos cómo hablamos nosotros de eso. ¿Hablamos nosotros con las personas, nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros amigos? Lo que podemos hacer, como mencionaron algunos otros en los comentarios y lo que comentaba José, es escuchar y validar, generar un espacio donde una persona pueda conversar sobre esto. Definitivamente sería como parte digamos, de una persona que no es un especialista, que no está tratando, ¿no? O sea, un familiar, un hermano. Por ejemplo, me acuerdo que hace poco estuve en una capacitación, ¿no? En una formación de psicoterapia y estábamos hablando, ya, ¿y los psicólogos en qué momento hablamos de esto, no? Sobre el duelo. Nosotros también sentimos el duelo, ¿no? Entonces, ya, esta chica estaba hablando sobre que en el momento que falleció el hijo de su hermana, llegó un momento en que la gente ya no la quería ver triste, ¿no? Y ella dijo, oye, sí, pues, ¿no? O sea, ¿cómo habrá sido de invalidante decirle que ella ya no tiene que sentirse triste por eso? Que las cosas pasan, que yo siento la emoción como si algo, sí, pues evidentemente, o sea, las emociones son intensas, pero cuando no entiendes cómo funciona la conducta o la emoción,
es fácil decir de que las emociones son pasajeras. Evidentemente las emociones son pasajeras, pero tienes que entender cuál es el proceso de análisis, el proceso conductual de todo esto. Y si no lo entiende uno, lamentablemente no va a entender que el duelo en realidad, o sea, el saber, el conocer que una persona ha fallecido y te duele, puede ser para toda la vida. Claudio, dime. Claudio. Disculpe, sí, la pregunta era, o sea, bueno, nunca cuando estaba estudiante, nunca pude ir al curso de sociología y nunca, bueno, nunca pude, ver, cómo abordar ese tema con el paciente o con el estudiante, ¿no? En un, por ejemplo, yo ahorita estoy en calidad educativa y quisiera saber, cómo abordar ese tema en general, ¿no? Quizás solo para ver si el alumno tiene esos pensamientos, esas ideas, esas emociones que le provoquen. El tema del suicidio es más amplio también. O sea, yo ahorita voy a hablar sobre el duelo y el suicidio, ¿no? O sea, digamos es una población incluso más chiquita no, perdón, ni siquiera chiquita. Digamos que, a ver, ¿cómo te ayudo? Aprender sobre el suicidio, sobre las conductas suicidas, sobre cómo intervenirlo, demanda no solamente de conocer sobre el análisis funcional de la conducta, sino también de tener esta disposición en entender a la otra persona, en entenderla, en validarla. Creo yo, ese es desde mi punto de vista, desde el punto de vista de trascendencia de la terapia trascendental relacional. Creo yo que va muy de la mano la compasión, bastante la compasión por la persona. Cuando una persona llega a tu consultorio de repente hablando sobre que se quiere suicidar, se quiere quitar la vida, en lo más básico que te puedo ayudar de repente es o sea, ten esta frase en la cabeza, ¿no? Pon a salvo a tu consultante. No te estoy hablando necesariamente de primeros auxilios psicológicos, estoy hablando de poner a tu consultante a salvo. ¿Sí? El duelo es un poco diferente. Y cuando se combina con el suicidio, se hace muy, muy complejo. Pero el suicidio es otro tema, digamos, ¿no? Es algo lo cual también tiene un procedimiento que yo creo que conlleva mucho la compasión. En ese momento, porque tú no sabes, hay muchos mitos, y eso de repente lo han hablado en el webinar anterior. Hay demasiados mitos, ¿no? La persona que ya lo intentó y no lo hizo, no lo va a hacer. O sea, eso es un mito erradísimo y o sea, eso está más estudiado que no sé qué. Lamentablemente, tener esa disposición, esa actitud, lo que te va a llevar es que de repente no estés dispuesto y genuinamente, porque justamente lo que lo necesitan, genuinamente dispuesto a ayudar a la otra persona. Y eso lo puedes leer de repente en los manuales de suicidio, de intervención de suicidas en el DBT por Marsha Linehan, que es la que estudia mucho las poblaciones de intentos suicida o suicidas, y sobrevivientes a suicidas, ¿no? Justamente lo que estamos hablando. Y hay un protocolo, bueno, o se puede generar todo un protocolo para poner a salvo a la persona. Recuerda que muchas veces, no digo que siempre, hay una tendencia también a ciertos consultantes con borderline, ¿no? Entonces, la validación de por medio tiene que ser delicada también, ¿sí? Bueno, continuamos. Entonces, así como también, por lo que hablamos hace un ratito, que validar es importante, acá también, ¿sí? El duelo, yo antes de mencionar la respuesta le quería preguntar, ¿cuándo acaba el duelo? ¿Cuándo uno deja de
sufrir o tener dolor, bueno, de repente la palabra está mal. Cuando uno se olvida, deja de sentir, ya no siente nada por la pérdida de alguien. ¿Es posible eso? La respuesta es que no. O sea, uno no puede desaprender algo. Uno no puede agarrar y decir, ya me olvidé. O bueno, o sea, si alguien lo puede hacer, perfecto, ¿no? Pero eso significa que también va a dejar de sentir muchas cosas. Y esto te convertiría en una persona que de repente deja de sentir, deja de emocionarse también por otras cosas más, ¿no? Entonces, a partir de ello, de cuándo termina, no es que lamentablemente esto no termina. No tiene una fecha de caducidad. Uno no desaprende algo. Lo mínimo que podemos hacer es estar, ¿no? Para la persona, escucharla y saber que de repente, o sea, ser sinceros. Por último, ser sinceros. En este momento me siento de tal manera, ¿no? Al escuchar, exponernos a poder validar. Esa es una muy buena manera también de validar las emociones de otras personas. Sofía dice, muchos creen que hablando de la muerte incita a la persona a seguir pensando, cuando no necesariamente así es. O bueno, efecto Werner, ¿no? O sea, en esa lógica, si uno habla sobre ello, claro, evidentemente lo vas a tener presente, pero no significa que lo va a incitar a hacerlo, sino más bien uno puede poner a salvo a otra persona, ayudándole a hablar sobre ello. Y dice, el duelo va a estar presente, solo que aprendemos maneras saludables de lidiar con eso. Exacto. Sí, es cierto, pero no va a desaparecer, la emoción va a estar ahí. Sí, evidentemente. Ahora, ¿cómo lidiamos con eso, no? Ahí va la pregunta con el duelo y cómo se pone más complejo, ¿no? El CIE-10, los manuales estadísticos nos dicen, sí, claro, hay un proceso de duelo que se puede complicar, que se puede hacer un poquito más complejo, ya, pero ¿dónde empieza lo complejo? Hay un proceso, en el proceso de adaptación al nuevo contexto es fallido. Es decir, una persona pide la ayuda necesaria quiere hablarlo, pero las personas agarran y dicen, ahorita no podemos hablar, no tienes cosas más que hacer, ¿por qué no comienzas a hacer por qué no estudias? ¿Por qué no te despejas? ¿No? Y lamentablemente comienza los intentos de la persona por querer salir de esa situación se ven castigados, ¿no? Se ven mermados. Hay una suerte de falla en el proceso de uno querer hacer algo más, ¿no? Y sí, a veces no es sencillo, ¿no? Nuevamente, en muchas otras ocasiones hablamos sobre, de repente, las carencias que tenemos en nuestras conductas para lograr algo. Y en este momento la persona está tan emocional que de repente se enfoca en muchas cosas, ¿no? Se enfoca en cosas tristes, en solamente esto. Y también, ojo, el fallo no se da solamente en la conducta, sino también en esta situación. Como, bueno, la que acabo de mencionar es la invalidación. Otra podría ser el dolor mismo, el no reconocer o el no saber cómo reconocer sus emociones y cómo es que me duele y yo ya no quiero sentir esto y cómo hago y ya no me quiero alejar, y lo único que hace eso es mantener nuestras emociones de duelo, ¿no? Nuestras emociones de tristeza, ¿no? De repente abajo, más abajo dice la culpa, ¿no? Cuando la culpa se hace mucho más complejo. Entre el trauma y la culpa lo puse ahí, o sea, puse el dolor porque no sabía si ponerlo, porque hay ocasiones en las cuales la persona dice, sí, no reconozco, no sé, me duele acá en el pecho y no sé cómo salir adelante. Ya. Pero en el trauma, pues, bueno, podríamos tomar en cuenta un ejemplo, como el ejemplo que tengo ahorita es, tengo una consultante que lamentablemente tuvo una pérdida,
tuvo la pérdida de su hija, ¿no? Y la hija muere en sus brazos, porque lamentablemente hubo una negligencia médica, pensaron que tenía una infección, le dieron antibióticos. Lo que pasa es que la hija había tenido un legrado y no se le contó y lamentablemente la infección se hizo más compleja y la mamá se culpa en sus conocimientos, ojo, en su cultura, se culpa de no haber podido ayudarla por ser mujer, por no haber sabido cómo ayudarla como mujer, como madre, bueno, como hija, ¿no? Madre e hija, como mujer, porque lamentablemente todo el día su esposo le dice, sí, tú tienes la culpa porque tú como mujer deberías saber. Luego la invalidación, ¿no? Su hijo ya no quiere saber, o sea, ya no quiere sentirse él triste y él tiene otro tipo de recursos para continuar con su vida. Entonces, lamentablemente le dice, mamá, ya no quiero estar contigo, ¿no? No quiero escucharte, por favor, deja de llorar, no hagas eso, no hagas lo otro, ¿no? Entonces, lamentablemente, todo eso va sumando al proceso fallido, ¿no? De continuar con ese dolor, de no poder hablarlo, su mamá también. Por suerte, estamos ahí, ¿no? Tratando con su culpa, con el trauma, con el dolor y la invalidación que poquito a poquito estamos ahí tratando de coser en muchas ocasiones. Pero todo lo demás lamentablemente va a tener que convivir con él. Hay una idea de repente de nosotros, en general, ¿no? Nosotros, errada de que la pérdida de alguien es algo que nunca, o sea, nos vamos a olvidar en algún momento y va a dejar de existir. Pero no es así. Ya perdimos a alguien. La pregunta es cómo continuamos a partir de aún mantener ese dolor. El trauma definitivamente, dependiendo de cuál sea el trauma, o sea, en el caso de mi consultante, al menos se puede trabajar, ¿sí? Exponiéndola un poco a lo que pasó, hablando sobre lo que pasó, cuestionando qué es lo que ha podido hacer ella, ¿no? El ambiente invalidante, bueno, por suerte hemos encontrado personas que la validan, las amigas de su hija, su hermana, ¿no? Hay algunos agentes que poco a poco uno va hablando y va consiguiendo como personas que nos van ayudando en el proceso. Pero bueno. Entonces, hasta ahí el proceso del duelo de un ser querido. ¿Se puede hacer complicado, un duelo complicado por esa razón? Sí, por supuesto. Ahí está, se lo acabo de comentar en un pequeño caso. Y ahora pasamos un poquito a lo que ya conoce, que es el proceso del suicidio. ¿Cómo hacemos con una persona que ha perdido a alguien tan significativo y además no tenemos o no sabemos, no sabía cómo explicarlo, no sabía cómo ponerlo en una frase, pero quería hacerles entender cómo hacemos entonces para entender o completar ese proceso de que alguien se fue porque ya no quería seguir viviendo y no nos puede decir cómo. Lo hace sumamente más complejo. Definitivamente no es un tema muy sencillo del cual hablar. El duelo ya se puede hacer más complejo y cuando una persona fallece por suicidio, lo que genera es un efecto multiplicador en muchas más personas de poder ser afectadas como si fuera un virus, ¿no? Como si fuera un virus, como el que conocemos hoy en día. Un efecto multiplicador porque todos nos comenzamos a preguntar, oye, ¿y por qué lo hizo? Anécdotas sobran, definitivamente.
historias sobran para entender o tratar de entender, porque no hay forma de explicarlo. O me pueden decir ustedes, hay todo un proceso de repente preventivo, ¿no? De la conducta suicida, más que bueno, es más fácil prevenirlo, ¿no? Porque lamentablemente luego del fallecimiento no hay respuestas. Y la persona, a pesar de que tiene que vivir con todo lo que hemos explicado acá, perdón, todo lo que hemos explicado acá, tiene que ahora vivir con el proceso de que su persona significativa, su ser querido, también se quitó la vida. Sí, o sea, tal vez las personas que aún no conocen sobre el tema del suicidio, definitivamente amerita tener más conversaciones sobre ello. Pero espero que lo entiendan las personas que ya lo saben. Definitivamente, esta población trae mucho dolor. Un dolor inexplicable. Sí, el dolor del duelo fue inexplicable y a veces incontenible por muchas personas. En el suicidio posiblemente hay mucho más. Porque la culpa, o sea, es como si se multiplicara todo lo que hablamos hace un ratito. Hay una suerte de culpa, hay preguntas, ¿y fui yo? ¿Qué hice mal? ¿Cómo no lo hice? Uy, yo justo lo vi saliendo y sucedió, y yo estaba ahí, porque lamentablemente no hay una respuesta para lo que sucedió.